Señor les bendiga, esperando que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Estamos una vez más en este lugar alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Padre Celestial con el único propósito de exaltarlo y glorificarlo. Vamos a tomar un momento para orar, para ponernos en las manos del Señor, para que todo lo que hagamos, todo lo que pase, no sea porque nosotros queremos o porque nosotros pensamos, sino porque el Espíritu de Dios es quien nos guía a hacer y a decir lo que decimos. Vamos a orar. Padre y buen Dios, qué bueno, Cristo Jesús, que nos permites un día más, un tiempo más, Señor, oh Dios bendito, en tu presencia. Una vez más, Padre, estar en este lugar para adorarte, para bendecirte, Señor, pero también para llevar la palabra, Señor, a los corazones de aquellas personas que tanto lo necesitan, Padre, que va a ser bien recibida, Señor, que la semilla hoy sembrada, Cristo Jesús, va a dar fruto, Padre, al 100%. Señor, bendice, Padre, a todo aquel que está escuchando, Padre, esta predicación, Padre, que tu bendición llegue a sus vidas, llegue a sus familias, Cristo Jesús, y tu paz reine, Padre, en medio de su hogar, en medio de sus vidas. Glorifícate en esta hora, Señor, y que este siervo, Señor, nada más sea eso, un siervo, un vaso, Señor, un instrumento en tus manos, donde tu palabra, Señor, va a fluir, donde tu palabra, Señor, va a ser transmitida, Padre, a cada corazón. En tus manos nos ponemos en esta hora para que la gloria y el poder solamente sean tuyas, Cristo Jesús. En esta hora, Padre, nos ponemos en tus manos. A ti sea la honra y la gloria, Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Que el Señor bendiga sus vidas en esta hora, que el Señor esté con ustedes. En esta hora quisiera hablar acerca de la paciencia, acerca de lo que dice la palabra de Dios acerca de la paciencia. Y la lectura está en el libro de Salmos, en el capítulo 40 de Salmos, del versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. La palabra del Señor ha sido leída, y en esta hora quiero ponerle como título al mensaje: ten paciencia. Ten paciencia. Es una palabra que quizás en esta hora o en este tiempo que vivimos, quizás no la tomamos muy en cuenta, porque vivimos en un mundo donde todo va a prisa, donde todo va a la ligera, donde todo va al 100, donde aquel que va despacio quizás es una persona que nosotros la tomamos como no sirve, como no puede. Ahora todo va a prisa, todo está pasando a velocidades increíbles que quizás no nos da ni tiempo muchas veces a pensarlo o a detenernos a ver lo que está pasando. Todo está a prisa. ¿Y cómo tener paciencia en un mundo donde todo está a la ligera, donde todo está pasando tan a prisa que no nos detenemos? En esta hora quiero que miremos algunas cosas o algunas partes acerca de la paciencia. Podemos hablar de paciencia, pero quizás algunos dirán: ¿pero qué es paciencia? Bueno, paciencia, dice el diccionario, que es la virtud consistente en soportar con resignación infortunios, trabajos o ofensas sin lamentarse. ¿Qué es paciencia? Bueno, es la virtud consistente en soportar con resignación infortunios, trabajos, ofensas sin lamentarse. Eso es lo que dice el diccionario acerca de la paciencia. Pero la palabra del Señor dice otra cosa. La palabra del Señor dice que la paciencia es el fruto del Espíritu de Dios. La paciencia es el fruto del Espíritu de Dios. Así que si usted es un cristiano que ha recibido
ya hace mucho tiempo al Espíritu de Dios en su vida, si usted hace mucho tiempo que se entregó a Dios o ayer, usted tiene el Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, vive con nosotros, camina con nosotros, quiere decir entonces que tengo yo la capacidad de dar ese fruto de paciencia. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. Así que ese fruto tiene que fluir instantáneamente en cada uno de aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, pero no solamente que se la hemos entregado, sino que hemos decidido seguirle. Hablar de paciencia, muchos dicen yo no tengo paciencia, yo no puedo, soy impaciente, tengo fe, tengo amor, pero no tengo paciencia. Déjeme decirle, eso es imposible, porque cada uno de nosotros debemos de ser pacientes de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor y soportar con paciencia, caminar con paciencia, seguir con paciencia a Cristo Jesús. Así que eso es paciencia. No se preocupe por lo que el mundo pase, no se preocupe por lo que el mundo va. Nosotros tenemos que ir caminando firmes, mirando dónde nos vamos parando, mirando dónde estamos pisando, dónde está nuestra planta de los pies. Hablar de paciencia es algo quizás difícil, pero es algo necesario en este tiempo, con todo lo que está pasando, con todo lo que está sucediendo, con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Quizás muchas veces estamos sucumbiendo a la impaciencia, estamos sucumbiendo a algo que se llama impaciencia. Y según el diccionario, impaciente es una persona que no está tranquilo, que no le gusta esperar, que está afligida por algo que está esperando. Eso es una persona impaciente. Así que debemos nosotros de examinarnos si soy paciente o soy impaciente. Cuando vamos a un lugar, no nos gusta esperar quizás. Somos impacientes. Vamos a buscar comida a algún lugar y está lleno y nos dice tiene que esperar 5 minutos, tiene que esperar 10. Nos vamos para otro lado. Y al final terminamos comiendo comida chatarra en vez de esperar el lugar donde fuimos o hacerla con paciencia en nuestra casa. Así que ese es impaciente y paciencia. ¿Cómo tener paciencia? Bueno, pues nadie sabe si tiene paciencia hasta que todo va mal. Nadie sabe si tiene paciencia hasta que empiezan a pasar cosas difíciles en la vida de cada uno de nosotros. Mire lo que dice el Salmo. Vamos a identificar lo que nos está diciendo la palabra y vamos a tratar de sacar de allí para poder tener paciencia nosotros. Vamos a ver la vida de David y él dice en el versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Yo quiero que lo vuelva a ver o que lo escuche una vez más. Dice el versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, dice, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Bueno, pues no podemos saber si tenemos paciencia o no tenemos paciencia hasta que todo empieza a ir mal, hasta que todo empieza a caminar mal y empezamos nosotros a darnos cuenta de carencias, empezamos nosotros a tener dificultades y es ahí donde debemos nosotros de saber si hay paciencia o no hay paciencia, hasta que no examinamos nuestra situación, hasta que no examinamos nuestra vida, hasta que no examinamos cómo estamos pasando en este momento. David estaba pasando metido en un pozo, dice la Biblia, no literal, pero espiritualmente, de acuerdo a lo que estamos leyendo, David estaba sumergido en un hoyo, en un pozo donde no podía salir, donde no podía mirar la luz del sol, donde no podía ver ni caminar, sino que estaba sumergido en un pozo. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Cuando caemos nosotros en desesperación, hermanos, empieza todo a caminar mal, empieza todo a salir mal y empezamos nosotros cada día más a desesperarnos, cada día más a confundirnos, cada día más a equivocarnos, porque la desesperación nos lleva a todo eso. La desesperación trae dudas.
La desesperación trae temores. La desesperación trae angustias. Por eso es que nosotros debemos tratar o debemos de evitar de caer en ese pozo de desesperación. Como dice David, yo estaba en un pozo de desesperación, estaba en un lodo cenagoso. ¿Sabe qué es un lodo? Es un pantano, es algo que usted da el paso y se hunde. Parece firme, se para, hace fuerza, pero se hunde. Y ese es un lodo donde no podía salir. David dice, me hizo sacar del lodo cenagoso. La pregunta en este caso es, nuestras vidas o la vida de alguien quizás está metida en un pozo donde no puede salir. El pozo de la duda, quizás, donde todo le parece una incertidumbre. ¿Saldremos de esto? ¿Tendremos la capacidad de poder sobreponernos? ¿Será que van a venir cosas mejores? ¿Será que va a estar? Y empieza una duda en el corazón de las personas de tal manera que empieza a dudar y empiezan a tener temores, y en vez de caminar hacia adelante están parados en el mismo lugar, están en la misma situación y no avanzan porque dicen, no salgo de una cuando ya caigo en otra. Eso le pasaba a David. Eso era lo que pasaba. Fue al desierto, fue preparado para ser rey, pero fue al desierto y entonces él empieza a caer en la desesperación. ¿Será que va a pasar esto? ¿Será que voy a ser rey? ¿Será que voy a reinar? Y empieza él a tener dudas en su mente y en su corazón, y empieza a detenerse, empieza a pararse. Muchas veces pasa en nuestras vidas, donde nuestra vida diaria ha caído en un pozo, ha caído en un lodo cenagoso donde no podemos salir. Quizás los matrimonios, quizás la vida espiritual de cada uno. No avanzamos, sentimos que no seguimos, sentimos que no podemos dar un paso más, sentimos que estamos en el mismo lugar y vienen desesperaciones a nuestra vida. Pues yo quiero decirte, no te desesperes. La Biblia nos dice, estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Así que no te desesperes y ten paciencia, porque pronto vendrá alguien que va a ayudarte. Pronto vendrá alguien que va a sacarte de ese pozo. Es necesario, hermanos, atravesar por momentos difíciles de nuestra vida. Es necesario que el cristiano atraviese por momentos difíciles, por desiertos secos, porque solamente así podemos demostrar nuestra confianza en aquel que nos llamó. Solamente así podemos demostrar la obediencia y la dependencia solamente en Cristo Jesús. Todo aquel que ha sido cristiano, todo aquel que podemos leer en la Biblia de los grandes de la fe, atravesaron por un desierto en su vida, un desierto de escasez, un desierto de problemas, un desierto de dificultades, pero todos llegaron a la meta. Nosotros debemos de pasar también. Si no, pregúntese a Jesús. Jesús, el Dios, también pasó por esos momentos, por ese pozo. Pregúntese, ¿por qué cuando estaba en el Sinaí dice que del sudor caían como gotas de sangre? Pasó por ese pozo, pero se mantuvo orando, se mantuvo de pie, buscando a Cristo, buscando la solución, buscando cómo salir de ese pozo. Yo creo que nosotros debemos de atravesar por momentos difíciles, pero quiero decirles que pronto encontraremos la salida. Pronto nuestros pies van a estar firmes, porque Cristo es el único que puede ponerlos sobre la peña. ¿Por qué tener paciencia? ¿Por qué yo debo de tener paciencia? ¿Por qué debemos de tener paciencia? ¿Por qué no comportarnos como los demás se comportan? ¿Por qué no responder como los demás responden? ¿Por qué no actuar como los demás actúan? Bueno, pues el cristiano tiene que tener paciencia, tiene que ser paciente, porque imagínense si nosotros actuamos como los demás, ¿dónde queda Cristo? ¿Dónde queda el Espíritu Santo? Nosotros debemos de tener paciencia. ¿Y por qué debemos de tener paciencia? Porque eso demuestra la confianza que tenemos en Cristo Jesús. Mire lo que dice el versículo 1 de Salmo. Dice, pacientemente
pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. A veces hablamos de paciencia. Bueno, hermanos, entonces yo voy a tener paciencia ahora. Como dice el Salmo, voy a tener paciencia y me voy a acostar a dormir. Voy a tener paciencia y me voy a sentar a esperar. Porque eso es lo que estamos diciendo. Paciencia es aquel que espera. Es aquel que se detiene. Pero no en este caso de la palabra del Señor, no en este caso del cristiano. Paciencia es seguir clamando a Cristo Jesús, aunque no tengamos la respuesta quizás que hoy quisiéramos tener. Paciencia es continuar moviéndonos espiritualmente hacia adelante. Paciencia no es quedarnos quietos y esperar a que todo acabe, a que todo pase. No, el cristiano dice que tiene que tener paciencia, pero tiene que seguir clamándole a Cristo Jesús, que lo ayude, que lo rescate, que lo impulse a seguir adelante, que no se desanime, que no desmaye, sino que al contrario siga caminando hacia adelante. Jesús le dice a los discípulos y les habla acerca de la necesidad de orar, la necesidad de mantenerse en oración, de tener paciencia, y les habla en el Evangelio de Lucas y les empieza a hablar de un juez injusto y de una viuda. Y les empieza a declarar el Señor que había un juez que era injusto y dice que ni tenía temor de Dios y ni respetaba a los hombres. Ese era el juez que había. Pero también dice que allí había una viuda. Cuando hablamos de una viuda, hablamos de una persona que no tiene quien por ella. Hablamos de una persona que es insignificante en aquel tiempo. Hablamos de una persona que no tiene nada. Pero esta viuda, dice, les empieza a contar Jesús la historia y le dice que esta viuda venía todos los días al juez y le decía, hazme el favor de darme lo que te estoy pidiendo. Le decía, hazme justicia con mi adversario. Y el juez dice, no quiso. Le decía, no. Le decía, espérate, no es tu tiempo. Y ella se iba. O quizás le decía, está bien, te lo voy a hacer. Y se iba confiada que lo iba a hacer. Pasaba el tiempo, pasaba el otro día o los 2 días, y ella volvía a regresar con el juez y le decía, otra vez estoy aquí. Sí, aquí estoy. Vengo a decirte que me hagas justicia con mi adversario. Y pasó un tiempo, dice la Biblia. Pasó un tiempo así y llegó el juez un día en que se puso a pensar y dijo, aunque no temo a Dios y aunque no respeto a los hombres, dice, pero yo no sé por qué esta viuda me está empezando a molestar. No vaya a ser que un día venga y me agarre de malas, me agarre sin paciencia y le haga daño, dice el juez. Como me es molestia, le voy a hacer justicia. Dice la palabra de Dios. Y Jesús dice, mirad lo que dijo este hombre. Mirad lo que dijo este hombre. Era injusto, no temía a Dios ni respetaba a los hombres, pero dijo, porque me puede ser molestia, le voy a hacer justicia. Dice, pero termina la frase Jesús y dice, y vuestro Padre Celestial no hará justicia con vosotros. Y vuestro Padre Celestial no hará justicia con vosotros, dice, pero ¿acaso cuando Él venga hallará fe en la tierra? Oye, ¿cómo termina la parábola del juez injusto y la viuda? La pregunta es, nosotros quizás hemos dejado de clamar a Cristo, quizás nos hemos detenido de orar, quizás nos hemos detenido y hemos parado. Bueno, voy a tener paciencia, pero paciencia, no te quedes quieto, sigue orando, sigue clamándole a Dios, sigue, porque la palabra del Señor dice que el que busca, pues sigue buscando, ten paciencia, pero ten paciencia en las manos de Dios. Tengamos paciencia, pero tengamos paciencia a los pies de Cristo. Tengamos paciencia buscando cada día el bienestar en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Eso es, dice el Salmo, pacientemente esperé a Jehová. Mire lo que dice. Ahora, entonces dice, esperé a Jehová. ¿A quién estamos esperando nosotros? ¿A quién esperamos nosotros? Y no le estoy hablando del regreso de Cristo. No le estoy hablando que cuando Él venga y nos lleve. Le estoy hablando de esperar a aquel que nos ha hecho promesas a cada uno de nosotros.
aquel que nos ha dicho: yo voy a estar contigo toda la vida, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Promesas que quizás a nosotros las hemos sacado de ahí porque son para aquellos que le buscan, aquellos para que creen las promesas, que pueden decir: yo creo en esta promesa y es mía. Mire, a David fue ungido para ser rey. David no pidió ser rey. David no levantó su mano y dijo: yo quiero ser rey. No, Cristo se fijó en él. Jehová Dios se fijó en él y dice, y envía a Samuel y le dice: quiero que vayas porque ya Saúl no me sirve, quiero que vayas y unjas a David. No le dice a David, sino que vayas y unjas a un hijo de Isaí. Y entonces Samuel se va y mira cuando viene aquel hombre grande, dice, fuerte, y lo mira y dice: seguramente este va a ser el próximo rey. Y le dice el Señor: un momento, no es él. Y empiezan a pasar uno por uno, hasta que se acabaron. Y dice: no es ninguno de estos. ¿Quién es? Y le pregunta Samuel a Isaí, le dice: ¿no tienes otro hijo? Sí, hay uno, pero está bien pequeño, allá está con las ovejas. Bueno, pues no nos vamos a sentar a comer hasta que no venga aquí. Y dice que lo mandó a llamar. Y cuando viene David, aquel hombre rubio, dice, de ojos azules, fortachón, jovencito de 16 años, y dice: ese es. Y lo unge Samuel, lo unge como rey. No pidió ser rey, pero fue ungido para ser rey. Y dice la palabra del Señor que desde ese momento vino el Espíritu de Jehová sobre David. Y nunca se apartó de él, no lo dejó, pero tuvo que pasar. Tuvo su preparación en el desierto, en las dificultades, huyendo de Saúl que lo quería matar. ¿Acaso no Dios nos ha llamado a nosotros? ¿Acaso no Dios nos ha escogido a nosotros? ¿Acaso no Dios nos ha puesto sus ojos también en cada uno de nosotros? ¿Acaso no Él está con nosotros? ¿Por qué no esperar a Jehová? ¿Por qué no esperar en Dios? ¿Por qué no esperar en sus promesas? Si Él dijo: voy a estar contigo, aquí está conmigo. Si Él dijo: no te voy a dejar, no te va a dejar. Si Él dijo: no te voy a desamparar, no te va a desamparar. Dios nos ha llamado, pero no significa que no atravesemos por dificultades. Pero en medio de las dificultades tenemos que tener paciencia. Así como llamó a David, así llamó a sus discípulos y les dice el Señor: pasemos al otro lado. Usted que es cristiano, usted que ha leído la Biblia, sabe de qué le estoy hablando. De cuando Jesús se sube con ellos en la barca y atraviesa el lago, y en medio del lago se levanta una tormenta de noche. Pero Jesús les dijo: pasemos. A ti te ha dicho y a mí me ha dicho: sígueme y no te voy a dejar. Búscame y me vas a encontrar. Llámame y yo te voy a responder. Eso es lo que me ha dicho. Entonces, en los momentos de difícil, cuando la tormenta esté a todo, cuando la barca estén cayendo olas, cuando estemos a punto quizás la barca se está hundiendo, bueno, es tiempo de clamar a Cristo, de no callarnos, de no detenernos y decirle: Señor, despierta, pero despierta en mí el deseo de seguirte buscando, despierta en mí el deseo de seguirte alabando, Señor. Señor, despierta en esta hora en mí la búsqueda que debo de tener cada día, Señor, para alabarte, para bendecirte, para exaltarte. Hay un gozo en mi corazón en esta hora, porque pareciera que le estoy predicando a 500 personas. Cristo está aquí. Cristo está en tu corazón también. No te detengas. Espera a aquel que te hizo las promesas. Espera a aquel que puede levantarte y puede sacarte de donde estás ahorita. Quizás estás en un pozo, Dios puede sacarte. Quizás estás en el lodo cenagoso, Dios puede levantarte. Pero confía en Él, créale a Él. Creamos en aquel que puede ayudarnos. Así que tengo que ser paciente, porque entonces eso demuestra la confianza que tengo en Cristo Jesús. Eso demuestra que yo le creo a Él. Eso demuestra que yo le busco a Él. Paciencia, vuelvo a repetirte, no es quedarte acostado. Paciencia no es quedarte a ver qué sucede. Paciencia es buscar a Cristo cada día, como aquel
que va al médico. Van dos al médico y les toca que esperar. Ahí le dice el médico, espera. Y uno dice, no, yo no espero, mejor me regreso a mi casa y me tomo una pastilla y con eso se me va a quitar. Pero el otro dice, no, yo voy a esperar porque el médico sabe. Quizás le duele la cabeza y se toma pastillas en su casa. Aquel que no esperó, aquel que no es paciente, regresa a su casa y se toma unas pastillas para el dolor de cabeza. Pero quizás ese dolor de cabeza no es de la cabeza, sino es un malestar en el estómago. Y por eso le duele el estómago. Aquel que esperó a tener la cita con el médico entró al lugar correcto. Y el médico le dice, no es la cabeza, es el estómago. Y le da algo para el estómago y se le alivia el dolor de cabeza. Lo que quiero decirte con esto es que si nosotros podemos tomar atajos, podemos buscar cómo salir de la situación, pero es necesario y es mejor esperar en Cristo Jesús, porque Él es el único que nos puede sacar. Mire lo que dice el versículo 3, el 2 y el 3 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña, dice, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Puso mis pies sobre peña. Quizás ahorita no puedes pararte. Quizás ahorita estás tembloroso. Quizás ahorita no puedes ni dar el paso porque hay algo que está deteniendo eso, pero pronto está Cristo para levantarte, para afirmar tus pasos, para que sigas caminando. No te desesperes, no te impacientes, sino ten paciencia, porque el Todopoderoso está ahí para ayudarte. El Todopoderoso no te va a dejar que te hundas, no te va a dejar que te caigas. Así como estuvo con Pedro cuando se estaba hundiendo en medio de la tormenta, así está con cada uno de nosotros en esta hora, que estamos pasando esta tormenta, que estamos pasando este momento difícil, que estamos pasando por este desierto, que estamos pasando por esta situación difícil, quizás para todo el mundo, no solo para uno, ni solo para los cristianos, sino para todo el mundo. Pero tenemos un Dios poderoso que puede sostenernos y puede enderezar nuestros pasos. Así como dice David, puso mis pies sobre peña, puso mis pies sobre la roca. La roca es Cristo. Él es el único que puede ayudarte. Él es el único que puede salvarte. Es el único que puede levantarte. Él es el único que puede darte la mano y decirte, levántate de ese lugar, yo te voy a ayudar a caminar, yo voy a estar contigo todos los días. Es tiempo de creerle al único que puede ayudarnos a salir del pozo. Ten paciencia, no te desanimes, no desmayes, sigue caminando hacia la meta que es Cristo Jesús. Vendrán tiempos difíciles, sí es verdad, pero el oro, ¿dónde se prueba? Se prueba en el fuego. Tu fe y mi fe, ¿dónde crees que se va a probar? En el desierto también, en medio de las pruebas. Ahí se va a probar nuestra fe. Ahí se va a probar nuestra confianza. Ahí se va a probar nuestro amor hacia Cristo en medio de las dificultades. No te desanimes, no te impacientes, sino que al contrario, afírmate y sigue caminando, sigue adelante. Quiero terminar con esto. Isaías capítulo 40. Versículo 29 en adelante dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Déjeme leerlo nuevamente. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cómo están tus fuerzas hoy? ¿Cómo están nuestras fuerzas hoy? ¿Estamos a punto de desanimarnos? ¿Estamos a punto de espera a Jehová? Espera. Dice el versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean
y caen. Está hablando de las fuerzas, de aquel que tiene fuerza, aquel que dice yo puedo, pero se van a cansar, se van a fatigar. Pero el 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ten paciencia, sigue creyendo, sigue esperando, sigue caminando, sigue firme, no te doblegues, sigue adelante. Los que esperan a Jehová, yo estoy esperando en aquel que me hizo las promesas. Yo estoy esperando en aquel que me dijo no te voy a dejar. Yo estoy esperando en aquel que dijo no te voy a desamparar. Yo estoy esperando en aquel que dijo clama y yo te voy a responder. Yo estoy esperando en aquel que dijo siempre voy a estar contigo. No importa dónde pases, no importa la situación, no importa la tormenta, ahí voy a estar contigo. Yo estoy esperando a Cristo Jesús que venga, levante, me afirme y seguir caminando hasta el día que Él decida venir y llevarme junto con Él. Espera en Dios, ten paciencia, no te adelantes a los tiempos, no te brinques los tiempos, sigue pasando. Si te toca pasar un desierto, sigue caminando. Si te toca pasar una prueba, sigue adelante. No te desesperes, no te angusties, porque si te angustias y te desesperas, vas a empezar a reclamar a Dios. Vas a empezar a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquí o por qué pasa allá? ¿Y dónde está Dios? Vamos a empezar a renegar o a reclamarle a Dios porque estamos impacientes. Seamos pacientes como nos enseña la palabra de Dios. Job fue paciente, sufrió, perdió en el principio, pero al final obtuvo la bendición. Nosotros también estamos pasando por un proceso, pero seamos pacientes porque la bendición, aquel que puede sacarnos, está pronto a ayudarnos. Dice un versículo, versículo 41:13 de Isaías capítulo 41, versículo 13, dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, porque yo Jehová soy tu Dios, dice, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Son unas promesas que te estoy dando. Yo no sé cómo te sientes, no sé cómo estás, pero yo sé que Cristo está a tu lado. Yo sé que Él está contigo, así como está conmigo, y que no nos va a dejar, que siempre va a estar ahí para ayudarnos. Quiero terminar leyendo este último versículo. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La lluvia está pronto a caer. La bendición de Dios está pronto, pero tenemos que confiar, tenemos que seguir caminando, tenemos que ser como ese labrador. Yo me imagino a ese labrador, preparó la tierra, sembró y quizás después de unos días no nacía. Pero no se impacientó y fue y escarbó para ver si estaba saliendo. Porque si lo hubiera hecho, hubiera arrancado la semilla. Sino que esperó hasta el día que nació. Y la cuidó, la protegió, la abonó hasta el día que obtuvo el fruto. Lo mismo nosotros tenemos que hacer con nuestra fe en Cristo Jesús. Abonarla y seguirle creyendo a aquel que está con nosotros. No pierdas la paciencia. No te impacientes. Ten paciencia en aquel que te llamó, que si Él te llamó te va a ayudar, que si Él te dijo súbete a mi barca, yo voy a estar contigo, ahí está con cada uno de nosotros. Así que en esta hora quiero decirte, ten paciencia, no te impacientes, sigue adelante, sigue firmes y no te detengas. Busca siempre no orar, busca siempre leer la palabra del Señor, busca siempre permanecer en oración, busca siempre permanecer buscando a Cristo Jesús. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra, Cristo Jesús. Señor, a veces perdemos la paciencia, Cristo.
A veces, Señor, con tanto que pasa, Cristo Jesús, a veces reclamamos, a veces decimos algo, Señor, que quizás no te agrada, Padre, pero es necesario, Señor, que seamos pacientes, que aprendamos a esperar en ti, que aprendamos a creer tus promesas, Señor, que aprendamos, Señor, oh Dios bendito, a confiar, Padre, que tú no nos vas a dejar, que tú no nos vas a desamparar, que siempre vas a estar ahí, oh Dios bendito. Bendice, Padre, aquel que está escuchando, Señor, este mensaje, este día, Padre, que tu gracia, que tu amor, oh Dios bendito, le dé fuerza, Padre, y tu palabra, Señor, le ayuda a confiar cada día más, Padre, para que pueda esperar y permanecer firme, oh Dios, hasta poder heredar las promesas, Padre, que vienen de ti, oh Dios. Bendice a tu pueblo, Cristo, bendice a tus hijos, Cristo, bendice a cada uno de ellos, Señor, oh Dios bendito, dale fuerza, afírmalos, Señor, oh Dios bendito, en esa roca, Padre, ayúdales a salir de ese pozo, Señor, ayúdales a salir de ese lodo, Padre cenagoso, Cristo, y se agarren de tu mano, Padre, y caminen, Señor, junto a ti. En tus manos los pongo, Señor, bendícelos, Padre, Señor, en esta hora, Señor. También oramos, Padre, por todos aquellos, Señor, oh Dios bendito, que ahora sufren dolor, que ahora lloran, Padre, la pérdida de un ser querido, Señor, que tu gracia, Padre, esté allí, tu Espíritu Santo traiga consolación a sus corazones, Padre. Te los pongo en tus manos, Padre, pongo en tus manos tu iglesia, Cristo, la iglesia, Padre, que tú llamaste a este lugar, a cada uno por nombre, Señor, oh Dios bendito, te los pongo en tus manos, que ahí en sus casas, Padre, puedan sentir tu presencia, que ahí en sus hogares puedan sentir tu amor, oh Dios, que ahí en sus hogares, Padre, puedan haber paciencia, pueda haber amor, pueda haber gozo, Cristo, y tú les afirmes, Señor, oh Dios bendito, cada día hasta el día de tu venida, Padre. Muchas gracias en esta hora, Señor. Tu bendición, tu amor y tu gozo queda con cada uno de tus hijos. Gracias, amén y amén.